Nadie en ese condado imaginó que todo cambiaría por algo tan simple como quitar un par de botas, pero esa noche, a la medianoche, el destino dejó de pedir permiso. El verano de 1873 cayó sobre Texas como una maldición. El viento arrastraba polvo que se metía en los huesos, y el calor rajaba la tierra como si quisiera partir el mundo en dos. Los ranchos quedaban cubiertos por tormentas de arena que parecían tragarse todo lo vivo. Pero incluso en medio de ese infierno seco, había algo más árido que la propia tierra. El corazón de Samuel Thornton. A sus 32 años, Samuel era el hombre más rico al oeste del río Pecos. Dueño de miles de cabezas de ganado, extensiones de tierra que ningún hombre podía recorrer en un solo día y una mansión blanca que brillaba como un espejismo en medio del paisaje marrón. Lo tenía todo. Excepto a alguien que lo viera de verdad. Su padre había construido el imperio con manos callosas y sueños rotos. Su madre había llenado la casa de vida, hasta que la muerte se la llevó 3 inviernos atrás. Su hermano menor había tomado su parte de la herencia y desaparecido rumbo a San Francisco, persiguiendo oro y mujeres fáciles. ¿Y Samuel? Samuel se quedó. Fiel a una vida que nunca eligió. Las noches eran lo peor. Se sentaba solo en su enorme casa, con un vaso de whisky en la mano, escuchando el viento recorrer pasillos vacíos. A veces hablaba en voz alta, como si la soledad pudiera responderle. Pero nunca lo hacía. Hasta que ella llegó. Eleanor Pratt apareció un martes por la mañana, con una maleta vieja y todo su pasado cargado en los ojos. Tenía 24 años. Su cabello era del color del trigo en otoño, pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos. No por su belleza, sino por lo que escondían. Tormentas. Silenciosas, profundas y peligrosas. La agencia de empleo la envió después de que la anterior ama de llaves se fuera. Cuando Samuel la entrevistó, tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharla. Hablaba bajo, casi como si temiera que alguien la castigara por alzar la voz. No tenía referencias. No tenía familia. No tenía nada. Había trabajado en una pensión en El Paso, hasta que un incendio la redujo a cenizas. Desde entonces, llevaba meses caminando de pueblo en pueblo, sobreviviendo como podía. Algo en su fragilidad le resultó familiar. Algo en su mirada, le dolió. La contrató sin pensarlo. Los primeros días pasaron en silencio. Eleanor se movía por la casa como un fantasma. Cocinaba sin hacer ruido, limpiaba habitaciones olvidadas, devolvía la vida a rincones que Samuel ni siquiera recordaba. Pero nunca lo miraba. Ni una sola vez. Al principio, él pensó que era timidez. Luego entendió que era miedo. Un miedo profundo. Vivía en la forma en que se encogía cuando él levantaba la voz sin querer. En la manera en que bajaba la cabeza cuando él le agradecía. Como si no estuviera acostumbrada a la bondad. Como si no creyera merecerla. Samuel empezó a observarla. No por desconfianza, sino por algo más difícil de admitir. Fascinación. La veía tararear himnos mientras trabajaba, canciones sobre redención y gracia. La veía alimentar a un perro callejero detrás del establo, aun cuando ella misma apenas comía. La veía coser sus camisas con puntadas perfectas, como si cada hilo fuera un acto de cuidado. Y cada día, se volvía más difícil ignorarla. Una noche, Samuel regresó antes de lo esperado de una jornada con el ganado. Estaba exhausto. Ni siquiera se quitó las botas antes de caer sobre la cama. El sueño lo venció en segundos. O eso parecía. Porque en realidad, no estaba completamente dormido. Despertó en la oscuridad con un sonido leve. La puerta. Su cuerpo reaccionó de inmediato. Su mano casi se movió hacia la pistola bajo la almohada. Había rumores de ladrones en la zona. Pero algo lo detuvo. Los pasos eran demasiado suaves. Y entonces, el aroma. Lavanda. Eleanor. Samuel cerró los ojos y fingió dormir. Escuchó cómo ella se detenía en la entrada, como si dudara. El silencio se alargó. Luego, avanzó.
Cada paso era lento, cuidadoso. Samuel sintió su corazón golpear contra su pecho. ¿Qué estaba haciendo? ¿Había cometido un error al confiar en ella? ¿Era igual que los demás? Los pasos se detuvieron junto a la cama. Esperó. Tenso. Listo para confrontarla. Pero en lugar de tomar algo, ella hizo algo que lo desarmó por completo. Se arrodilló. Y con una delicadeza casi imposible, empezó a quitarle las botas. Samuel dejó de respirar por un instante. Las manos de Eleanor eran pequeñas, pero firmes. Trabajaban con cuidado, como si él fuera algo frágil. Quitó una bota. Luego la otra. Sus dedos rozaron su piel, y en ese momento, algo dentro de Samuel se quebró. Luego tomó la manta y la extendió sobre él, acomodándola con una ternura que él no había sentido desde que su madre estaba viva. Y entonces, Eleanor empezó a rezar. Su voz era apenas un susurro. Pero cada palabra golpeaba directo en su alma. Rezó por su seguridad. Por su salud. Por su felicidad. Rezó para que la soledad que veía en sus ojos desapareciera. Porque ella la reconocía. Porque ella también la llevaba dentro. Y luego dijo algo que lo hizo llorar en silencio. Pidió que algún día alguien lo amara, no por su dinero, no por su nombre, sino por el hombre que era cuando nadie estaba mirando. Las lágrimas de Samuel cayeron sin control. Nadie había rezado por él desde que su madre murió. Nadie. Eleanor terminó su oración y se quedó en silencio unos segundos. Como si quisiera decir algo más. Pero no lo hizo. Se levantó. Y se fue. Samuel no durmió esa noche. Porque algo había cambiado. Y ya no había forma de ignorarlo. A la mañana siguiente, todo parecía normal. El desayuno estaba listo. Eleanor ya estaba trabajando afuera. Pero Samuel ya no podía verla igual. Días después, empezó a acercarse. Se sentaba en la cocina. Le hablaba. Le hacía preguntas suaves. Al principio, ella temblaba. Pero poco a poco, empezó a abrirse. Le contó su historia. Su padre muerto en un accidente. Su madre casándose con un hombre cruel. Los años de abuso. La huida. El hambre. La soledad. Samuel escuchaba en silencio. Y cada palabra, lo cambiaba. Una tarde, la encontró junto a la cerca, mirando los caballos. El cielo ardía en tonos dorados. Se acercó. Eleanor, mírame. Ella dudó. Pero lo hizo. Y en sus ojos, él vio todo. El miedo. La esperanza. Y algo más. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. No estaba dormido, dijo él. Ella se quedó helada. Esa noche, lo escuché todo. El color desapareció de su rostro. Intentó hablar. No pudo. Samuel dio un paso más cerca. ¿Sabes qué entendí en ese momento? Ella negó con la cabeza. Que toda mi vida estuve rodeado de gente que quería lo que tengo, pero tú no querías nada. Tomó sus manos. Solo querías dar. Eleanor empezó a llorar. Yo no necesito una sirvienta, continuó él. Necesito a alguien que esté a mi lado, alguien que rece conmigo, alguien a quien pueda amar. Ella temblaba. Yo no tengo nada, susurró. Samuel sonrió. Ya me diste lo único que el dinero no puede comprar. Esperanza. Y entonces la abrazó. Y ella, se derrumbó. Meses después, se casaron. El pueblo habló. Susurraron. Juzgaron. Pero nada importó. Porque ellos sabían la verdad. La casa dejó de ser un lugar vacío. Se convirtió en un hogar. Tuvieron hijos. Risas. Vida. Y cada noche, rezaban juntos. Años pasaron. El amor creció. Hasta que un día, Samuel llegó a su final. Eleanor estaba a su lado. ¿Estás despierto?, susurró.
Él abrió los ojos, y sonrió. Siempre, para ti. Y se fue. Pero el verdadero giro, la verdad que nadie conocía. Es que años después, entre los restos de la vieja pensión donde Eleanor había trabajado, encontraron registros. Y en ellos, un nombre. Eleanor Price. No como empleada, sino como hija del dueño. Y entre los documentos, una nota. Una confesión. El incendio no había sido un accidente. Ella lo había provocado. Para escapar. Para sobrevivir. Para enterrar su pasado. Y convertirse en alguien nuevo. Samuel nunca lo supo. O quizás sí. Y decidió amarla de todas formas. Porque a veces, las historias más hermosas nacen de los secretos más oscuros.